Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Juan? estás? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Aquí estamos, pasando un poquito de calor, porque ¿Sí? Madrid está haciendo bastante caluroso, pero bueno, Ah, te veo, te veo manga larga. ¿Qué pasa? ¿Que en Italia no hace calor o qué? no, bueno, no tanto, la verdad. O sea que ahora ya parece que estamos entrando en la fase, ¿no? Del frío. O sea, puedo salir con la camiseta así, pero bueno, no mucho. Ay, bueno. Bueno, vamos a arrancar. Ok, Ha sido, ha sido un verano muy duro. Bueno, espérate, voy a hacer una sí, especie de sí, introducción primero. sí. Amigas y amigos de Estos Atleti, tenemos aquí al gran Mateo Moreto, experto en el mercado de fichajes, y vamos a charlar un poco de lo que ha sido el mercado del Atlético de Madrid y lo que puede llegar a pasar en el futuro en el Atleti. Mateo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Muy buena, un placer. ¿Qué tal, Gracias amigo? por atendernos. Quería preguntarte un poco, este Sí. verano ha sido uno de los veranos probablemente, quitando un poco el Atleti, más especiales para ti, ¿no? Y más duros probablemente del mercado. Sí, sí, yo creo que sí, porque han pasado muchísimas cosas. Bueno, la verdad es que en mi posición, en mi situación, cada verano estoy intentando mejorarme, ¿no? Cada verano subimos el nivel y cada verano claramente siento dentro de mí mismo más responsabilidad. Quiero hacerlo cada verano, quiero hacerlo mejor y peleo para llegar primero cada vez que pueda, pero está clarísimo que hay muchísima competencia y que no se puede hacerlo, o sea, que puede pasar que hayas cosas que no controlas bien, pero este verano entre España e Italia ha sido un mercado de locos porque ha habido muchos movimientos y yo creo que también, sobre todo, muchas sorpresas en los movimientos, cosas que no te esperabas y que luego han pasado. Hablando de sorpresas, una de las grandes sorpresas para la afición del Atlético de Madrid ha sido la llegada de dos jugadores italianos. El primero, Matteo Ruggeri. Eh, Sí. qué piensas acerca de la llegada de Matteo Ruggeri? ¿Cómo lo ves y qué crees que puede llegar a aportar al Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que la llegada de bueno, Ruggeri es buen futbolista, me gusta, tiene características para aportar cosas en el Atlético de Madrid, porque yo creo que tiene esas el Cholo, por ejemplo, ¿no? Yo creo Ujú. que, o sea, ya veremos, ya veráis bueno, si va a tener más oportunidades y va a jugar con regularidad, Mateo puede dar lo que el Atlético necesita. Es verdad, Juan, que durante este verano yo ha habido un momento en el que tenía la sensación de que el Atlético de Madrid iba a fichar a Teo, sí o sí, porque lo tenía todo hecho con Teo, todo apalabrado, a nivel de contrato, a nivel de sí del jugador, el chico quería jugar en el Atlético de Madrid, había dado el sí. Lo que faltaba, y bueno, yo sabía también que el Milán quería sacárselo de encima, ¿no? Entonces, llegué a un punto en el que pensé, bueno, esto se puede hacer. Pero la verdad es que el Atlético de Madrid tenía, yo creo, un techo para el lateral izquierdo. Un techo, no superar los 20 millones. Y el Milán no bajaba de estos 25-30 por Teo, no bajaba. El Atleti lo intentó hasta el último segundo, cuando el Milán le dijo, bueno, oye, de aquí no se mueve por menos de esto. El Atleti tenía ya bloqueado a Ruggeri. Lo que me contaron es que el Atleti estaba jugando en varias bandas, tenía también a Robertson del Liverpool, pero luego Sí. por un tema más personal de Robertson, yo creo, esto no se pudo dar.
pero el Atleti tenía bloqueado a Ruggeri y luego negoció también por otros. Al final, claramente, bueno, Sí, esto se habló de Lucas Digne también, el jugador sí, del Digne era Aston más, Villa. sí, pero Digne era más, mucho más complicado, la verdad. Yo veía, bueno, a mí me contaron Theo, Robertson y Ruggeri. Como Sí. todos los grandes clubes, en el mercado hay que tener uno más cerca, uno más, uno, bueno, uno que puede ser más complicado, que lo vas a intentar, o sea, un plan B, un plan C, un plan B, un plan A, un plan B, un plan C. Ujú. Entiendo que Teo tenía un coste demasiado alto, Robertson por un Sí. tema personal se quedó ahí y no vino, al final se dio lo de Ruggeri. Bueno, Ujú. y sabes por qué, sabes por qué. Se ¿Cuál fue la dio razón porque, realmente para que el Atleti apostara por ¿eh? Matteo Ruggeri? ¿Por qué el Atleti acaba apostando por Matteo Ruggeri? ¿Cómo llega a acabar apostando por Ruggeri? Bueno, llega apostando por él porque, porque los clubes estaban hablando por Lukman. Sí. El tema era Lukman. Las dos partes estaban ahí intentando cuadrar las cuentas. Ujú. Habían cosas que para mí, bueno, yo creo que al final no todos, esto ya lo he contado, pero no todos en el Atlético de Madrid estaban convencidísimos de Lukman, pero en su día las partes estaban hablando de Lukman y de repente empezaron a hablar de Ruggeri. El Atalanta le ofreció a Ruggeri y al Atleti le cuadró y ya está. Ujú. Ayer fue titular Matteo Ruggeri después de un partido en el que se había quedado en el Sí, banquillo contra el Alavés. ¿Le ves triunfando en el Atlético de Madrid a Matteo Ruggeri? perdona, es que estoy. Sí, yo creo que bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Repito, tiene las características, sobre todo eh, a nivel de carácter, ¿no? Sí. De, de, de cabeza. Es un tío muy que no se rinde, ¿sabes? Que quiere llegar, quiere hacerlo bien, entrena a tope. Para mí lo puede hacer bien. Si tiene hueco, sí. Da la sensación de que no es muy ortodoxo, pero es un chico que se esfuerza mucho y que eso cala, ¿no? Eso son las cosas que Eso, gustan al eso, aficionado del Atleti. Y eso. aparte de Ruggeri, el otro italiano que llegó es Giacomo Raspadori. Sí, Llega sí. porque precisamente no se puede hacer la opción de Mora Lukman, del cual hablaremos ya más tarde. ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a Giacomo Raspadori? ¿Por el agente de Matteo Ruggeri o Sí, fue una opción que realmente el club estuvo evaluando? Porque por lo que dicen, no fue un fichaje que haya pedido Diego Pablo Simeone, pero sí fue un fichaje que Simeone acabó dando el ok en cuanto se lo confirmaron. sí, salió como oportunidad de mercado, Juan. O sea que al final en el mercado, hablando con las personas, entre Sí. agentes, dirigentes, ¿sabes? Se cerró el tema de Ruggeri. El Atleti, cuando cerró el tema de Ruggeri, sabía que a lo mejor había esta posibilidad de mercado, porque los representantes de Ruggeri al Atlético de Madrid les dijeron al Atlético de Madrid que había esta posibilidad que a lo mejor O sea si, que Raspadori si, fue ofrecido por los agentes de Ruggeri. Realmente sí, al sí, Atlético de sí, Madrid. sí, sí, bueno, salió como oportunidad de mercado. Claro. Fue ofrecido, el Atleti Los tenía agentes de Ruggeri tenían claro que Ruggeri quería eso, salir, que eso, Raspadori quería salir de sí, Italia sí, 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 y sí, le vieron la sí, posibilidad de decir, bueno, pues lo ofrecemos a varios eso, equipos, entre ellos el eso. Atlético, porque nos puede llegar a cuadrar. Eso es, eso es. Básicamente eso. Y nada, y al final el Atleti tenía al chico del Stuttgart que no se dio. Y A es mi que yo yo. creo, sí, a mí yo creo que el Atleti se movió rápido, o sea, tenía ya un plan, o sea, tenía un plan A, repito, un plan B, un plan C, y cuando se enteró, bueno, lo que pasó también con Renato Veiga, porque entiendo que, o sea, para mí Anco es uno de los fichajes más importantes de la liga, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí me encanta, pero el Atleti negoció por días y días por Renato Veiga. Luego el tema del Yo, coste, sí, yo creo que Hansko es un jugador que le gustaba mucho más al cuerpo sí, técnico y sobre todo a sí, Simeone que lo que le sí, gustaba a Renato Veiga, y ayer incluso quedó demostrado que sí, Renato Veiga es un muy buen futbolista, pero lo que buscaba Simeone era un jugador con mucha sí, más prevalencia, con mucha más experiencia, sobre todo sí, porque Hansko venía de ser internacional absoluto con su selección, de marcar goles importantes con el Feyenoord, es decir, y además que le conoce, ¿no? Simeone le pudo conocer y luego sí, como contó Rubén Uría, tiene una historia personal con Hansko, que le conoció en Florencia cuando Giovanni sí, 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 jugaba sí, en la sí, sí. Fiorentina. Claro, a partir de ahí se dio todo. No, claro, lo de Anco, yo creo que, joder, no sé qué me pasa, perdona. Lo de Anco, El cambio de estación y la montaña que sí, creo que afecta. sí. No, lo de Anco, Juan, yo creo que cuando el Atleti se dio cuenta que estaba disponible en el mercado, cambió de ruta y se lanzó por él. O sea que yo no veo a Anco como plan B, ¿sabes? No No, le yo creo que veo. Sí, Ha sido el plan A en todo momento. eso. Bueno, ha sido el plan A Bueno, el por plan, muchos mercados. quitando, ¿Vale? quitando la opción del Cuti Romero, que era el favorito con Sí, sí, diferencia, sí, 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 el sí. otro era Hansko, era el otro que quería Sí, el Atlético. sí, 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 básicamente sí, básicamente sí. Entonces, yo creo que fue así. Ujú, Eh, y nada, yo creo que lo de Raspadori sale como oportunidad de mercado, ujú. lo de Ruggeri sale como oportunidad de mercado. Pero lo de Al fin, Ruggeri sale como oportunidad de mercado o realmente. O sea, Ruggeri también fue ofrecido al Atlético de Madrid no, Ruggeri, o realmente los ojeadores del Atlético de Madrid buscaban un lateral joven, de un perfil que fuese yo, no muy yo creo caro y que encontraban a Ruggeri. Yo creo que el Atleti tenía a otros por delante, Sí, luego, ateo. claro, a Theo, por ejemplo, y a Robertson también, Ujú. pero nada, al final yo creo que, repito, es que Ruggeri estaba apalabrado ya hace días, o sea, cuando salió la noticia, que contamos la noticia, Ruggeri estaba ya hecho desde hace, yo creo, 2 semanas, ¿eh? El Atleti O sea, o sea, todo se mantuvo en silencio y explotó sí, cuando realmente yo creo llevaba que, tiempo hecha esa operación. yo creo que el Atleti lo tenía palabrado ahí, Sí, cerrado, a la sí. espera de ver si a lo mejor surgían otras posibilidades, otras oportunidades. Pero Ruggeri estaba hecho ya, estaba hecho y sale de una conversación, eh, Ujú. salen de la conversación a través del tema de Lookman, ¿no? Espera que me voy a... Sí, sí. ¿Así? Ahí. Ah, ahí está Así, mejor. Ahí está mucho mejor. ok, Sí, sí, sí. ok. Sí, sí, que antes se escuchaba, pero como con una especie de eco, entonces yo creo que los cascos ya estaban quedándose sin batería, ¿eh? Los usas demasiado. Ah, ok. Y doy fe de que los usas demasiado, que lo he podido ver. A ver, decíamos, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ya la has contestado, que por qué Teo no ha venido al Atlético de Madrid. Realmente, ¿quién fue la persona dentro del Atlético de Madrid que dijo que Teo Hernández no venga? Porque fueron jugadores del vestuario, fue el propio Diego Pablo Simeone, porque la directiva del Atlético de Madrid y sí que tenía bastante claro que el fichaje era Teo Hernández. Yo, bueno, lo que te puedo decir es que el tema de la directiva quería a Teo. O sea, entiendo que veían a Teo como un perfil cañón que habría podido aportar muchas cosas, ¿no? Yo lo que te puedo decir, pero es que al final lo que me contaron fue sobre todo un tema económico. O sea, que el Atlético de Madrid le dijo al Milán 5 o 6 veces, oye, nosotros podemos llegar a esto, alrededor de los 20 millones, no más. Pero Y también hubo un tema en el Atlético de Madrid de que, aparte de que la afición no, no quería a Teo Hernández, entiendo, sí, sí, hubo sí, no, alguien dentro del club que sí, dijo,
no es el momento de traer a Teo Hernández, porque si por dinero hubiese querido el Atlético de Madrid, lo traía a Teo Hernández. Entiendo que sí, entiendo que hubo un movimiento también que no todos estaban convencidos de Teo, pero al final, repito, si el Milán decía al Atleti, oye, sale por 20, yo creo que el tema estaba casi cerrado, ¿eh? O sea que entre clubes fue un tema económico. Luego, a lo mejor hubo otras cosas que yo no puedo y extra sí, deportivas es que que no no sabemos, quiero, claro, pero pero tenemos más o menos la sensación de que ha sí, podido haber algo extra deportivo también en el sí, tema. sí, 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 sí. Pero Perfecto. bueno, Bueno, básicamente yo me quedo en el tema económico, la verdad. sí, principalmente el tema económico. Vale, dejamos un poco el tema Teo, que creo que ya ha quedado bastante claro. Otro tema económico en el Atlético de Madrid fue la salida de Rodrigo de Paul. Parecía que Sí, Rodrigo de Paul iba a renovar con el Atlético de Madrid, él se quería quedar en el Atlético de Madrid y aunque todo el mundo se queja de la salida de Rodrigo de Paul, parece que la gente olvida que si Rodrigo de Paul se fue del Atlético de Madrid, entre otras cosas, fue porque el Atlético de Madrid le dijo no te doy más de un año, no te voy a dar más de un año, no te voy a renovar por más de X tiempo, y Rodrigo de Paul quería 2 o 3 años como mínimo. Entonces llega la oferta del Inter de Miami, que le ofrecen 3 años. Luego es verdad que todos sabemos la vinculación que tiene el Inter de Miami con el Atlético de Madrid, vinculación muy cercana. Lo de Leo Messi para la renovación también se necesitaba que Rodrigo de Paul fichara por el Inter de Miami, y lo personal del propio Rodrigo de Paul, de una experiencia, bueno, una experiencia bonita en un país como Estados Unidos, en un lugar como Miami, su pareja que vive allí. Entonces, realmente, Rodrigo de Paul decide abandonar el Atlético de Madrid en el momento que el club rechaza darle más de un año de contrato, o ya lo tiene previsto salir de antes. Juan, me acuerdo que era abril cuando saqué una pieza de relevo Sí. diciendo Ya estaba diciendo que Rodrigo de Paul no sabía si se que quedaba. Es verdad. no, yo dije que había posibilidades reales de que Rodrigo de Paul saliera del Atlético de Madrid durante Sí, este mercado sí. veraniego, porque sabía perfectamente que las relaciones entre Rodrigo de Paul, el representante de Rodrigo de Paul y la directiva del Atlético de Madrid estaban rotas por un tema de que Sí. al final el Atleti, el Atleti no, yo creo que no estaba convencido en ofrecerle una renovación a largo plazo y el chico esperaba una llamadita un poco antes. Al final, o sea, el Atleti quería que Rodrigo después saliera durante este mercado de verano. O sea, yo entiendo Sí, que en el momento que el club le ofrece un año y no 3 o 2 como él quería, le entiendo está que abriendo, le está abriendo la puerta de salida claramente, vamos. exactamente, exactamente, exactamente. O sea, entiendo que el club, tanto como para Ángel Correa como para Rodrigo de Paul, estaba buscando soluciones de salida para los dos. También por un tema deportivo, por un tema de edad, por un tema Sí. de muchas cosas. Lógico. Y Que bueno, al final se da lo de Miami, Rodrigo de Paul se va a Miami. Se hace una operación complicada para el Atlético de Madrid en unas condiciones que el club no quería, pero que sí que tuvo que hacer porque era la condición que necesitaba para liberarle cuanto antes, que ha sido con una sesión y con que el Inter de Miami pagará recién a partir del mes de enero, que es cuando se abre el ejercicio económico en Miami. Entonces, hubo una información que también dio Rubén Uría sobre que el Atlético de Madrid tenía, antes de que llegara lo de Raspador y antes de que dejara de gastar tanto como estaba gastando en el mercado, una venta apalabrada en torno a los 30 millones de euros, o que podía ser de unos 30 millones de euros. Esa ¿para venta, quién? para un jugador del Atlético de Madrid. Había un jugador del Atlético de Madrid que iba a salir en este Ah. mercado por una cifra de unos 30 millones de euros. Ese jugador, si no hubiese sido el Inter de Miami, podría haber sido Rodrigo de Paul, o Rodrigo de Paul tenía quizá alguna propuesta aparte de la del Inter de Miami. Quizá habíamos hablado mucho del Inter de Milán, habíamos hablado mucho de otros equipos. ¿Tenía alguna propuesta en firme de Italia, aparte de la de Miami, que rondara esa cantidad? Quizá.
Bueno, yo creo que no, Juan, ¿eh? Yo creo que el Inter de Milán, o sea, te puedo contar que el Nápoles en los últimos días de mercado, en las últimas semanas de mercado, preguntó por Sorloth. Y Sí. a lo mejor si llega una oferta buena para Sorloth, puede salir. Entonces yo creo que el jugador habría podido ser Sorloth. Eh, Otro jugador que o sea, por lo cual se habló entre clubes fue Giuliano Simeone para el Inter de Milán. El Inter de Milán preguntó por Giuliano Simeone Sí. porque el Atlético de Madrid se acercó al Inter de Milán para hablar de otros futbolistas. Eh, bueno, esto no se dio. Bueno, todas ideas, todas charlas, ¿no? O sea, en el mercado hay muchas. Pero no me consta que Rodrigo de Paul, por un tema de edad, sobre todo, y de salario, habría podido volver a Costar Italia. tanto. ¿Sí? Y en vez de Italia, podría haber sido Arabia. Bueno, Arabia puede ser, puede ser. Arabia fue un mercado que muchas veces preguntó por Puede Rodrigo. ser, O sea, pero yo creo que esa venta de 30 millones, tenemos claro que Rodrigo de Paul no sería. Y Sorloth sí podría ser Sorloth después de que el sí, Atleti haya pagado casi 40 por él. ¿Te parece que lo sí, vendería por 30 el con año variables siguiente? creo. Yo creo que con variables llega a los 30 y supera los 30 y pico seguro. Llega casi a los, Uh-huh. creo que llega casi a los 40 con los variables. Pero el Eh, Atleti estaba buscando, o sea, luego claro, pero ahora se puede decir que, claro, sí. bueno, la verdad es que solo quería quedarse, ¿eh? Pero se puede decir, se pueden decir muchas cosas, pero el Atleti escuchó ofertas por Sorloth. Así Sí, que esto está clarísimo. totalmente. ¿Y tú crees que si Sorloth hubiese salido del Atlético de Madrid, el club hubiese fichado otro delantero aparte y Sí, tenía algún nombre sí. avanzado o mirado? Te lo pregunto Te directamente. puedo decir que... Ese nombre ¿eh? era Dusan Vlahovic, No, no. no era Te Dusan puedo, Vlahovic. te puedo dar otro nombre.